Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, ya estamos aquí. Una semana más, los de los misterios. Y como cada jueves, venimos dispuestos a traeros esos temas que tanto interés despiertan. Soy, como siempre, vuestro amigo y compañero Abel Rangel. Y, como siempre, junto con Elisa Carbonell en la locución, vamos a estar con vosotros la próxima hora. Hoy, por qué no decirlo, con un tema muy especial, un tema un poco alejado de los misterios habituales, pero sin duda alguna con una base sorprendente. Os invitamos a acompañarnos como siempre y antes de nada me gustaría mandar un saludo a toda esa gente que nos escucha desde Ecuador, desde Argentina, desde Estados Unidos y desde tantos otros sitios. Muchas gracias por estar al otro lado del micrófono. También desde España, donde recibimos vuestro apoyo, tanto por el correo electrónico del programa como por los comentarios de las plataformas de podcast. Así que nada, vamos a comenzar, vamos con una introducción y comenzamos. El Tantra nació como un camino hacia lo trascendente, una tradición milenaria surgida de Oriente que buscaba algo muy distinto a lo que hoy muchos imaginan. La expectación de la conciencia al dominio de la energía y la unión entre lo físico y lo espiritual. Y amigos, no era espectáculo, no era exceso y no era placer por el placer. Era disciplina, era conocimiento y transformación. Pero con el paso del tiempo algo cambió. Esa palabra antigua, cargada de simbolismo y de profundidad, empezó a viajar. Y ese viaje la transformó. En Occidente, el Tantra dejó de ser un camino interior para convertirse, en muchos casos, en una experiencia comercializada, simplificada y a veces distorsionada. Lo sagrado se mezcló con lo superficial y la enseñanza se mezcló con el negocio. Esta noche, amigos, en Claves del Misterio, vamos a recorrer poco a poco ese camino entre lo tradicional y lo actual, desde sus orígenes hasta su transformación. Y vamos a preguntarnos algo incómodo. ¿Seguimos hablando de lo mismo? ¿O solamente utilizamos la misma palabra para definir algo completamente distinto? Quédate con nosotros en Claves del Misterio, porque esto comienza ya. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Cuando hoy en día pronunciamos la palabra tantra, la mayoría de las personas piensa, y con razón, automáticamente en sexo, en rituales eróticos, en técnicas de placer prolongado, en una espiritualidad reducida al cuerpo, al placer del cuerpo.
Pero en esa imagen, amigos, tan extendida y tan superficial por otra parte, en realidad hay una distorsión muy reciente de algo mucho más antiguo, más complejo y, por qué no decirlo, también más profundo. Y es que el Tantra, queridos amigos, y es lo que os traemos hoy a Claves del Misterio, no nació como una práctica sexual y más bien nació como una vía de conocimiento. Y por eso vamos a adentrarnos un poco en los orígenes del Tantra, en intentar explicar y en comprender el origen de esta práctica. Su origen, por lo que hemos podido leer, se pierde en la antigua India, en un contexto donde esta espiritualidad no estaba separada de la vida cotidiana, digamos que formaba parte de ella. Hablamos de un tiempo en el que el universo no se entendía como algo externo al ser humano, sino como una red viva de energía, de conciencia y de transformación constante. El Tantra surge precisamente ahí y, amigos, surge como una respuesta a las grandes preguntas. ¿Qué es en realidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Y cómo puede el ser humano experimentar lo absoluto sin huir del mundo que le rodea, del mundo real? Y es que ya, desde que se encontraron los primeros textos tántricos, que aparecieron aproximadamente entre los siglos V y IX de nuestra era, aunque deben venir de tradiciones mucho más antiguas. Se transmitían en forma de tantras, agamas y nigamas. Estos tantras, agamas y nigamas eran escritos en sánscrito y estaban cargados de simbolismo, de metáforas y de un lenguaje un tanto oculto. No eran textos pensados para ser comprendidos por cualquiera y al contrario estaban diseñados para ocultar el conocimiento a quienes no estaban preparados para entenderlos. En su esencia, el Tantra lo que propone es algo, revolucionario para su tiempo. Propone que la iluminación no se alcanza negando el cuerpo, ni rechazando los sentidos, ni retirándose del mundo. La iluminación se alcanza atravesando todo lo consciente, la experiencia humana, el cuerpo, la respiración, la emoción e incluso el deseo. Y no es un obstáculo, es, por decirlo de alguna manera, es una puerta. Y esto, amigos, chocaba frontalmente con otras corrientes de la época, corrientes, espirituales, más ascéticas, que veían el cuerpo como una cárcel y el placer como una trampa. Para el Tantra, nada es impuro por sí mismo y todo depende de la conciencia con la que se experimente. Y ahí así nos encontramos con las divinidades tántricas que reflejan la visión, o por lo menos esta visión para su época. Shiva y Shakti no son solo dioses, también representan fuerzas universales. Representan la conciencia por Shiva y la energía por Shakti. La quietud y el movimiento. El Tantra enseña que el universo existe porque ambas están unidas y que el ser humano refleja esa misma unión en su propio interior. Digamos que sería un espejo, el propio cuerpo humano. Estas están separadas por el sufrimiento y integrarlas y conseguir integrarlas de una forma real es, amigos, despertar. Y esto, amigos, nos lleva al aspecto más sexual del Tantra,
que tanto fascina y además y escandaliza hoy, parece mentira, fue solo una pequeña parte de un sistema mucho más amplio. En algunos rituales avanzados, el acto sexual podía convertirse en una práctica meditativa extrema, que no estaba orientada al placer inmediato, sino a la disolución del ego y a la expansión de la conciencia. Pero estas prácticas, amigos, estaban reservadas a iniciados bajo una disciplina estricta y no tenía nada que ver con lo que hoy se vende como tantra rápido o tantra comercial. Lo que os podéis encontrar actualmente es bastante complicado acceder al significado antiguo y real. Así que, amigos, con el paso de los siglos y especialmente tras la llegada de la mentalidad occidental, el Tantra fue fragmentado, simplificado y en muchos casos despojado de su contexto espiritual. Digamos que solamente lo centraban en el sexo, y lo que sobrevivió fue la parte más llamativa y la más fácil de vender, pero también la más incomprendida. Y quizás ahí reside el verdadero misterio del Tantra, no en lo que promete, sino en lo que perdió por el camino. Esa parte que no nos contaron y esa parte de conocimiento antiguo. Ese que hablaba de energía, de conciencia y de transformación reducido a la caricatura cómoda que tenemos hoy en el mundo moderno. Porque el Tantra auténtico no busca el placer, busca despertar. Y eso muchas veces resulta bastante inquietante. Y es que a medida que el Tantra fue desarrollándose, empezó a adquirir una reputación incómoda, no porque fuera violento ni oscuro en sí mismo, sino porque desafiaba el orden establecido. Allí donde otras tradiciones imponían normas claras, el Tantra introducía algo profundamente subversivo, la idea de que la experiencia directa estaba por encima del dogma. Y eso lo convirtió muy pronto, y muy a su pesar también, en un camino peligroso. En muchas corrientes religiosas de la India medieval y más tarde fuera de ella, el Tantra fue visto con desconfianza. No encajaba en los templos, no se sometía fácilmente a sacerdotes ni autoridades espirituales, y el conocimiento tántrico se transmitía de maestro a discípulo, en secreto, mediante iniciaciones personales. No había sermones públicos ni textos explicativos para las masas. Había símbolos, había rituales y prácticas que solo tenían sentido para el que estaba dentro y para el que estaba escuchando o sabía escuchar. Pero, amigos, ese carácter oculto no era casual. Los propios textos tántricos insisten en que este conocimiento es peligroso si se practica sin preparación. Y no porque invoque fuerzas malignas, sino porque remueve la estructura mental del individuo. El Tantra no busca consolar, busca transformar. Y esta transformación, como pasa con casi todas las cosas, casi siempre es incómoda. En algunos rituales se utilizaban elementos que escandalizaban a la moral dominante: el alcohol, la carne, símbolos sexuales, incluso cráneos humanos, pero no como actos de transgresión gratuita, sino como herramientas. Herramientas que se usaban para destruir las barreras mentales, que separan lo puro de lo impuro y lo aceptable de lo prohibido. Pero, amigos, eso históricamente fue intolerable para muchas religiones institucionalizadas, y con el paso del tiempo el Tantra empezó a ser etiquetado como algo oscuro, degenerado o directamente demoníaco. En algunos textos se lo asocia con brujería, con hechicería o prácticas peligrosas. Pero fue hasta que llegó a Occidente. Fue cuando llegó a Occidente, siglos después, la historia se repitió de otra forma. Se censuró lo que incomodaba y se exageró lo que llamaba la atención. Se perdió el contexto, se ignoró la disciplina y se redujo todo a una promesa rápida de placer y bienestar.
Así que amigos, el camino prohibido se había convertido en producto. Y es que cuando se habla de prácticas tántricas auténticas, lo primero que hay que entender es que no eran técnicas sueltas ni ejercicios aislados. Eran progresos largos, exigentes, profundamente disciplinados. Y el tantra no se aprendía, como os he dicho antes, en talleres ni en retiros de fin de semana. Se vivía como que estabas bajo la guía de un maestro. Y todos los discípulos o cualquiera que tuviese oídos para escuchar era aceptado. Una de las bases fundamentales del Tantra, amigos, es el trabajo con atención. Antes de cualquier ritual complejo, el iniciado pasaba por largos periodos de observación interior. Se practicaba la respiración consciente, control del cuerpo, vigilancia de los pensamientos. Y el objetivo no era relajarse. El objetivo era afinar la percepción, pero afinarla hasta un punto extremo. La mente debía volverse estable, capaz de sostener una experiencia intensa, sin perderse en ella. Y también, amigos, otro pilar esencial era el uso del cuerpo como una herramienta de conocimiento. El cuerpo no se consideraba un obstáculo espiritual, se consideraba un mapa. A través de esas posturas, gestos, los llamados mudras, que son esos gestos rituales, los patrones de respiración, pues a través de esto el paciente aprendía, bueno, más que paciente, practicante, aprendía a dirigir su energía interna. Y no se hablaba de energía en forma abstracta, sino con una experiencia directa, de calor, vibración. Los mantras también ocupaban el lugar central, o por lo menos su propio lugar bastante importante en todo esto. Y no eran simples palabras repetidas mecánicamente. Supongo que a muchos os sonará estos mantras que se repiten, pero tienen una explicación bastante más profunda. Cada sonido estaba asociado a una vibración concreta, estaba asociado a un estado de conciencia específico. Pronunciarlos correctamente requería precisión, ritmo y una intención clara. Y es que se creía que el sonido podía alterar la mente y con el tiempo la propia percepción de la realidad. La sexualidad, cuando lo hacía, amigos, lo hacía como una práctica extrema de concentración. No se buscaba el placer inmediato. De hecho, el control del impulso era fundamental. El acto se convertía en una meditación, en movimiento. Una forma de mantener la conciencia despierta en un estado que normalmente nos hace perderla. Era difícil, agotador y mentalmente exigente. Por eso solo se enseñaba a unos pocos. Y nada de eso tenía como objetivo sentirse bien. El Tantra no prometía felicidad, ni paz permanente, ni experiencias agradables. Lo que prometía era algo mucho más inquietante: ver la realidad sin filtros. Por eso tantas prácticas estaban rodeadas de secreto, y el Tantra siempre fue consciente del riesgo que tenía, porque a menudo se le tachaba de prácticas perversas o malentendidas. Así que amigos, ¿por qué si estas prácticas apuntaban a algo tan profundo? ¿Qué era exactamente lo que el Tantra decía sobre la energía, sobre la conciencia y sobre el miedo a despertar? Pues bien, para entender lo que el Tantra siempre estuvo rodeado de temor, hay que entrar en el corazón de su visión del ser humano. El Tantra no habla de conciencia, sino de fuerza viva. Según el Tantra, el ser humano vive en un estado de adormecimiento. Y además esto hoy en día es bastante más relevante, ¿no? Y no porque no vive este estado porque esté inconsciente, sino porque su percepción está fragmentada. Pensemos una cosa, sentimos otra, hacemos una, tercera. La mente se vuelve dispersa entre recuerdos y expectativas. El despertar, en el sentido tántrico, no es adquirir,
poderes ni alcanzar estados místicos, espectaculares. Es algo mucho más radical y por otro lado más auténtico. Es ver la realidad tal y como es. Y es que aquí, amigos, entra el concepto de energía. Y para el Tantra todo es energía en movimiento, incluida la conciencia. El cuerpo no es un objeto sólido, sino un campo dinámico donde esa energía circula. Circula a través de la respiración, la atención y el ritual. El practicante aprende a percibir esos flujos y a controlarlos. Y es que muchos textos tántricos advierten de este proceso, de este largo proceso de aprendizaje. Hablan de crisis internas, de momentos de confusión y de la sensación de estar perdiéndose. No lo presentan como un fracaso, sino como una etapa inevitable. El miedo no es un enemigo, sino una señal de que algo profundo está siendo cuestionado. Pero el Tantra insiste tanto en la guía del maestro y en la disciplina, y ellas son fundamentales para empezar a poner atención en lo que realmente nos estamos centrando. Así que, amigos, quizás por eso el Tantra fue perseguido, fue censurado y ridiculizado, y no porque prometiera placer, sino porque prometía libertad. Una libertad que no depende de normas, sino de una comprensión directa de la realidad. Y es que, amigos, con el tiempo el Tantra salió de los monasterios, salió de los linajes cerrados y de los textos cifrados, llegó a Occidente y este viaje se transformó casi hasta volverse irreconocible. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando estudiosos europeos comenzaron a traducir textos tántricos, pero lo hicieron desde además una mirada muy concreta, racional, colonial y profundamente desconectada del contexto cultural original. Aquello que no entendían, simplemente lo omitían, y aquello que les incomodaba, lo suavizaban. Aquello que les fascinaba, lo exageraban. Era una forma de quedarse solamente con lo que les interesaba. Pero bueno, décadas después, en pleno siglo XX, el Tantra desapareció, asociado casi exclusivamente a la sexualidad. En una sociedad reprimida, la idea de la espiritualidad, que no rechazaba el cuerpo, resultó además, en cierta forma, irresistible para el contexto en el que ocurrió. Así que el Tantra pasó de ser un camino exigente y arriesgado a convertirse en una promesa de bienestar, de placer y de armonía, algo rápido, accesible y cómodo. Así que, amigos, aquí aparece una paradoja inquietante. El Tantra original advertía del peligro de practicar sin preparación. Decía que ciertas técnicas podían desestabilizar la mente, podían remover traumas y romper equilibrios internos. Sin embargo, en su versión moderna, estas advertencias se borraron por completo y se ofrecieron estas prácticas que os he contado sin contexto, sin guía real y sin un marco simbólico que las sostenga. Y esto nos devuelve a una idea clave, que el Tantra nunca fue peligroso por ser oscuro, sino por ser profundo. Así que, amigos, el Tantra contemporáneo también tiene ciertamente un lado oscuro. En los últimos años han salido a la luz casos documentados de abusos en comunidades tántricas, especialmente en contextos donde se diluyen los límites entre lo espiritual, lo terapéutico y lo sexual. Esos gurús autoproclamados, sin formación psicológica ni supervisión, que utilizan el lenguaje de la energía y la sanación para justificar sus conductas claramente abusivas. Y esto ha provocado investigaciones, denuncias y una creciente desconfianza
hacia ciertos círculos. Por eso hoy en día, incluso dentro del propio mundo del Tantra, se habla mucho de ética, de consentimiento y de responsabilidad, algo que paradójicamente conecta más con el espíritu original del Tantra que muchas de sus versiones modernas. También es interesante, y por eso quería traeroslo hoy, observar cómo el Tantra ha penetrado en la cultura popular con series, con libros y documentales, casi siempre reduciéndolo al sexo, y sin embargo cada vez más divulgadores intentan demostrar que ese mito no está del todo alineado con la realidad y que el Tantra no busca el placer por el placer, sino la expansión de la conciencia a través de la experiencia directa. Además, amigos, en la India actual, por ejemplo, el Tantra sigue siendo un tema incómodo. No se enseña abiertamente y muchas escuelas tradicionales rehuyen. Pero rehuyen por la mala fama que ha acumulado el término. Y curiosamente es en Occidente donde el Tantra ha encontrado su mayor difusión. Aunque sea una versión, como hemos hablado antes, transformada, adaptada y en ocasiones, o en casi todas las ocasiones, bastante descafeinada del espíritu original. Así que amigos, el Tantra hoy vive una tensión constante entre lo sagrado, lo comercial y entre la búsqueda sincera y el marketing espiritual. Entre quienes lo usan como una herramienta de autoconocimiento profundo, los pocos, y quienes lo convierten en un producto rápido de consumo emocional, los muchos. Y quizás esa sea la gran pregunta que nos deja el Tantra en el siglo XXI. Quizás estamos preparados para una tradición que exige tiempo, disciplina y honestidad brutal con uno mismo, o solo queremos otra promesa más de felicidad instantánea. Además, en este mundo donde parece que lo instantáneo es lo perfecto y lo maravilloso. Pues bien, amigos, en el año 2019, en una tranquila zona rural de California, se destapó uno de los episodios más incómodos y reveladores del Tantra moderno. Es por traeros un caso bastante curioso. El nombre que apareció en los titulares fue el de Amrita O'Neill, una mujer formada en psicología somática y prácticas tántricas, con más de 20 años de experiencia y una reputación aparentemente intachable. Sus retiros prometían reconectar con el cuerpo y liberar traumas sexuales y recuperar la energía vital bloqueada, y todo con un mensaje cuidadoso. Durante años nadie cuestionó nada, hasta que varias alumnas comenzaron a hablar. El patrón se repetía, había sesiones privadas. Amrita insistía en que ciertos bloqueos emocionales solo podían liberarse mediante el contacto físico consciente. Y esto además es muy típico y tiene lugar en muchos tipos de sectas. Primero eran ejercicios de respiración, después caricias terapéuticas y finalmente prácticas sexuales justificadas como parte del proceso de sanación. Siempre con la misma frase: si sientes incomodidad, es porque el trauma está saliendo. Así que amigos, con todo esto, algunas participantes abandonaron los retiros con una sensación de culpa profunda, convencidas de que habían fallado en el proceso. Fijaos lo curioso que es, que son las propias alumnas las que pensaban que habían fallado. Otras, meses después, comenzaron a darse cuenta de que algo no encajaba y que aquello solamente, no había sido una sanación, sino una manipulación emocional. El caso, por lo menos hay otros que no. Este caso llegó a los tribunales cuando 5 mujeres presentaron una denuncia conjunta. Los testimonios hablaban de abuso de poder, utilización del discurso espiritual para anular el consentimiento real y de una relación profundamente asimétrica entre maestra y alumna. El juicio no solo sacudió el mundo del Tantra en Estados Unidos y, es más, provocó un efecto dominó. Otros centros comenzaron a ser investigados. Antiguos alumnos rompieron el silencio.
Y por primera vez se empezó a hablar abiertamente de algo que hasta entonces se susurraba. El Tantra moderno, mal entendido, podía convertirse en una herramienta bastante peligrosa. Así que amigos, lo más inquietante, y es que durante todo este proceso muchos seguidores de Amrita la defendieron. Argumentaban que no todo el mundo está preparado para el Tantra profundo, que las denunciantes simplemente no habían sabido sostener la experiencia. Exactamente el mismo tipo de discurso, como os decía antes, que aparece en sectas, en grupos coercitivos y en dinámicas de control psicológico. Así que finalmente, y felizmente también, el centro cerró, y no por una condena ejemplar, los procesos legales fueron largos y complejos. El centro cerró por una presión social y la pérdida total de credibilidad, pero el daño ya estaba hecho a las personas, a las chicas que confiaron en esta psicóloga. Hoy, este caso, el caso que os he contado, se estudia en universidades y en foros de psicología como un ejemplo claro de cómo una práctica espiritual legítima puede degenerar cuando se mezcla con poder, con ego y ausencia de límites éticos. Hoy, en un mundo que busca respuestas inmediatas, el Tantra se ha convertido para muchos en un refugio y para otros en una coartada. Una palabra antigua utilizada para justificar conductas modernas que nada tienen que ver con la sabiduría. Tienen, y como os he contado antes, tienen bastante más que ver con la manipulación que con la sabiduría. Porque amigos, el auténtico conocimiento no somete y no obliga y tampoco impone. El auténtico conocimiento libera. Y en ese delicado equilibrio, amigos, por el que hemos intentado en el programa de hoy llevaros y explicándoos los orígenes del Tantra y cómo se ha prostituido el ejercicio moderno y cómo se ha abusado de ciertas personas que han confiado en ello por caraduras y charlatanes. Pues en ese delicado equilibrio entre la búsqueda y el riesgo, entre la fe y la razón, se mueve el Tantra hoy. Se mueve como un espejo, capaz de mostrar lo más luminoso del ser humano, o de reflejar también, sin filtros, sus sombras más profundas. ¿Cuántos centros habrá hoy en día en los que esas personas que han confiado en esos gurús no puedan, no quieran o simplemente no sepan que deben de salir y de huir? ¿Y cuántas personas se estarán aprovechando de todas esas personas que no saben muy bien su lugar o simplemente no les han enseñado lo que es el camino libre y a no confiar en gurús y en auténticos vendedores de humo? Así que amigos, vamos a dejar aquí la pregunta abierta. Os invito además que investiguéis un poco sobre todo en las prácticas tántricas antiguas, las que se practicaban en Oriente, lo que es el origen del Tantra, y dejar de lado vendehumos y farsantes. Porque estoy convencido, y además en cuanto uno lo lee y lo estudia un poco, en que es una práctica totalmente aceptable y beneficiosa para el ser humano. Pero como siempre, esta práctica se ha convertido, hoy en día, y no voy a decir siempre, pero sí en muchos casos, en un nido donde los vendehumos y donde los gurús, estos falsos gurús, pueden hacer su agosto
aprovechándose de personas. Pero como siempre, os invito a que lo descubráis por vosotros solos, a que investiguéis, a que vayáis a los orígenes, porque ahí es donde está la verdad. Nosotros dejamos la pregunta abierta y la respuesta, como siempre, queda en manos de quien escucha, o sea, vosotros. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. They dressed him up in thorns, not praise, and mocked the king with human ways. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly pride. Y esto ha sido todo, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy. Me voy con la sensación de haber, aprendido un poco más, de haber entendido una práctica en ocasiones polémica, pero repleta de significado. Y precisamente eso es lo que buscamos en Claves del Misterio. Buscamos encontrar un significado para las cosas que se alejan de lo cotidiano. Nos vamos hasta el jueves que viene. Ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico del programa. Es la siguiente: infoclavesdelmisterio@gmail.com. Ahí estaremos encantados de leeros y de conocer cualquier caso que queráis o que creáis que puede ser de interés. Estamos esperando escucharos. También estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube @clavesmisterio. También estamos en Instagram, así que nada, os esperamos el jueves que viene, amigos y amigas, y como os digo siempre, sed muy felices. Serve to you, not conquer lands, but hearts be healed. Oh, church, beware the worldly gain, for Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever. Selfish hearts or power abused, we lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame, we'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.